Estamos tratando con la precisión minuciosa de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Recordarán que las primeras 3 palabras son toda la Escritura. La siguiente palabra es no figura en el texto original. Y toda la Escritura es exhalada por Dios, theopneustos. Al tratar con la precisión minuciosa de 2 Timoteo 3:16, debemos recordar que toda la Escritura, toda sin excepción alguna, toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la Escritura sin excepción es respirada por Dios. Sin embargo, según Juan 4:24, Dios es espíritu. Y Dios, siendo espíritu, no respira, porque un espíritu no respira. Un espíritu no tiene parecer ni hermosura. Así que Dios no respira. Ustedes y yo sí respiramos. Siendo así, ¿qué significa cuando dice toda la Escritura, sin excepción, desde Génesis hasta Apocalipsis, es respirada de Dios? ¿Qué significa ser exhalada por Dios? Díganme, ¿alguna vez se han preguntado ustedes qué es importante en la palabra de Dios? Estoy seguro que sí. Y si ustedes se han hecho esa pregunta, seguro que han quedado perplejos, porque al consultar con otras personas han descubierto que lo que les parecía importante a ustedes en la palabra de Dios no era importante a la otra persona. Y si lo han investigado a fondo, ¿saben en qué quedaron? En la misma conclusión mía de hace años. Una persona decía, esto es importante en la palabra de Dios. Otra decía, eso es importante. Otra decía, aquello es importante. Y todas las ideas y opiniones eran divergentes y diferían en cuanto a lo que era importante en la palabra de Dios. En otras palabras, lo que era importante para uno, no era importante en lo más mínimo para otro. Ahora, imagínense ustedes, si es que la Biblia es exhalada por Dios, theopneustos, si es respirada de Dios, y si es que la Biblia es la palabra de Dios, si la es, ¿pueden imaginarse que Dios me permitiría a mí el privilegio de decidir lo que era importante en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que si es que la Biblia es la palabra de Dios, Dios le permitiría a cualquier persona decidir lo que era importante en ella? Sin embargo, eso es exactamente lo que hemos hecho. Lo que un grupo ha considerado importante, otro lo ha considerado sin importancia o insignificante. Lo que una persona ha dicho que es la palabra de Dios, otro ha dicho que es solo una hipótesis o una interpolación, o que se ha añadido y que carece de importancia. Bueno, aquí mismo, en estas palabras, exhalada por Dios, la palabra griega theopneustos se halla una de las verdades más grandes de la palabra de Dios. Una que nos costó años y años descubrir y trabajar con esta exactitud minuciosa y precisión científica que se requiere en la investigación bíblica. Dios es espíritu. Dios no respira, pero nosotros sí. Cuando y donde sea que la Biblia le atribuya a Dios características humanas, a Dios quien es el creador de los cielos y la tierra, cuando le atribuye a Dios características humanas, tales como los hombres respiran, los hombres se enojan, los hombres mienten, los hombres se arrepienten, cuando y dónde en la palabra se le atribuye a Dios características humanas, como en este versículo en particular, en 2 Timoteo, respirada de Dios, tenemos las marcas del Espíritu Santo de aquello que es importante en la palabra, y se llaman figuras literarias. Las figuras literarias en la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, las figuras literarias son las marcas del Espíritu Santo. Son las marcas de Dios en la palabra concerniente a aquello que es importante. Cuando Dios quiso subrayar algo en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo marcó con una figura literaria. Ahora, una figura literaria no es algo que se adivine. Las figuras literarias son usos gramaticales legítimos que difieren del uso normal. Difieren del uso normal para llamar la atención. Las figuras literarias tienen un diseño matemático y no son para engañar a nadie. Una vez que se establece la figura, usted no puede errar, pues estas figuras son matemáticamente exactas. Son científicamente precisas en su uso, porque las figuras literarias están en la categoría de la ciencia.
Por ejemplo, si fuera fines de otoño y no hubiera llovido por mucho tiempo y yo le dijera la tierra está seca, sería una simple declaración del hecho. El viento levanta el polvo y así por el estilo. La tierra está seca. Sería una sencilla declaración del hecho. Pero si yo le dijera la tierra está sedienta, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una figura literaria. La figura literaria es siempre literalmente más precisa, más veraz que el mismo hecho literal. Cuando decimos que la tierra está seca, esto no nos sugiere una imagen mental muy desarrollada, pero apenas decimos que tiene sed, entonces tenemos una imagen maravillosa. Está tan seca que tiene grandes grietas, tiene su boca abierta, lista para recibir la lluvia. Una figura literaria siempre enfatiza, da más chispa. Por eso, Dios no dejó su palabra al azar. En su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Él marcó lo que era importante. Cuando quiso enfatizar algo, Dios lo expresó con una figura, y entonces no hace falta adivinar. Estas figuras literarias son las marcas del Espíritu Santo en la Biblia y son magníficas en esta clase de investigación bíblica sobre poder para la vida abundante. Se utilizan más de 212 diferentes figuras literarias en la Biblia. En lo que hemos podido averiguar, en la historia debe haber habido unas 220 o 225 distintas figuras literarias. Unas 212 de ellas se utilizan en la Biblia, y a veces hay hasta 40 diferentes variaciones bajo una figura. ¿Ven qué oportunidad monumental para la investigación ofrece este campo en sí? Y casi nadie ha hecho nada. Más de 212 diferentes figuras literarias en la Biblia y hasta 40 variaciones bajo una figura. Esta figura literaria que vamos a tratar ahora, en este asunto de respirar de Dios, esta figura es tan magnífica que voy a tomar el tiempo para establecer su grandeza, porque una vez que comprendan esta figura, cientos de escrituras serán tan claras como el agua. Encajarán como anillo al dedo, y es por eso que tenemos que entender la gran precisión de todo esto. Dios es espíritu, ¿recuerdan? Pero dice que toda la escritura es exhalada por Dios. En hebreo, esta figura se llama Derek Bnei Adam, que se traduce camino de los hijos del hombre. Bajando a Dios al nivel del hombre. Camino de los hijos del hombre. Por eso se llama Derek Bnei Adam. Ahora bien, los griegos tomaron esta figura literaria, Derek Bnei Adam, y la tradujeron al griego, y en el griego la figura se llama antropopathia, que significa patetismo del hombre. Esta parte antropo viene de la palabra griega anthropos, que se ha traducido hombre. Pathea se transcribe en nuestra palabra española pathos, P-A-T-H-O-S, y es la raíz de palabras tales como patetismo y simpatía. En esta simpatía del hombre, su patetismo, sus emociones, sus deseos, siempre que la palabra de Dios le atribuye características humanas a Dios Todopoderoso, que es espíritu, es la figura que los griegos llamaban antropopathia. Los romanos tomaron esta figura, la tradujeron del griego al latín, y la llamaron en latín condescencio, que en español llega a ser condescendencia. Cuando quiera que a Dios se le hace condescender al nivel del hombre, la figura es condescencio. Estas son las marcas del Espíritu Santo en la palabra de Dios, y aquí en 2 Timoteo 3:16 no se enfatiza la palabra toda o la palabra escritura. El énfasis está en toda la escritura respirada de Dios. Dios puso el énfasis donde Él lo quiso. Él lo marcó por medio de esta maravillosa figura literaria, y así la Biblia entera está marcada con figuras literarias. Y esta, amigos míos, es una de las grandes oportunidades de estudio que tenemos en la palabra de Dios. Creo que se podrían presentar 3 o 4 tesis de doctorado solamente en la investigación de este campo de figuras literarias en la Biblia. Unas 212 figuras distintas. ¡Ay, cómo hace falta estudiarlas! Ahora me puedo imaginar lo que están pensando ustedes. Están diciendo, ¿de dónde sacaron ustedes todo este conocimiento? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Puesto que nosotros no sabemos nada de ello. Bueno, les daré los antecedentes. Que nosotros sepamos
ha vivido solo un hombre que haya cotejado muchas de las figuras literarias, pero él nunca tuvo el tiempo ni la oportunidad de acabarlo totalmente. Este hombre fue E. W. Bullinger, en Inglaterra. Sin embargo, estas figuras las conocían muy bien los griegos y los romanos. Recordarán que después de la época romana, entramos en la Edad Media, y durante la Edad Media, el conocimiento de estas figuras literarias se perdió, excepto de los archivos en Milán, en Roma, o del Museo Británico, en Londres, y en ciertos otros lugares donde algunas de esas figuras están escritas y uno puede encontrarlas. Durante la Edad Media, básicamente se perdieron todas estas figuras literarias. Históricamente, después de la Edad Media, viene lo que se llama el Renacimiento. Y en el periodo del Renacimiento hubo un nuevo despertar, un resurgimiento, no en el campo de las figuras literarias, sino en el arte, la pintura, la escultura, la música. Pero nunca hasta la fecha hemos tenido un renacimiento en el campo de las figuras literarias en español. Nosotros les hemos preguntado a destacados estudiantes, maestros y profesores cuántas figuras literarias les enseñan a ustedes a sus alumnos, cuántas conocen ustedes, y es sorprendente aprender que hoy en día solo se conocen alrededor de 36 diferentes figuras literarias. Sin embargo, en la Biblia se utilizan más de 212 diferentes figuras literarias, con hasta 40 variaciones bajo una figura. ¡Qué verdad más magnífica! ¿Entienden ahora por qué nunca hemos llegado realmente a comprender la Biblia? Porque no entendemos las figuras literarias. Hemos perdido las figuras. Tenemos que volver y aprender de nuevo las figuras, pues las figuras literarias son un enfoque científico, de una exactitud matemática, para no andar adivinando acerca de la palabra. Una vez que se trabajan las figuras no se puede adivinar, porque las figuras serán siempre las mismas. La figura condescencio le atribuye a Dios características humanas, haciendo que condescienda a nivel del hombre. Siempre que se le hace esto a Dios en la palabra, es siempre la misma figura. No se puede adivinar, pues es imposible adivinar. Por ejemplo, dice, entonces Jehová se enojó. Dios es espíritu, Él no tiene enojo. Entonces, cuando dice que Jehová se enojó, ¿qué figura literaria es? Condescencio. Recuerdo otro lugar donde dice, Jehová desnudó su santo brazo. ¿Tiene Jehová un brazo? No, Él no tiene brazos, pero yo sí, ustedes sí. Desnudar el brazo es la figura condescencio. ¿Recuerdan que la Biblia dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies? Y el muchachito dijo, Dios sí que debe tener piernas largas. Pero se trata de una figura. Dios sentado en su trono, la tierra su estrado. Ustedes y yo tenemos estrados, pero Dios no. Esa es la figura condescencio. Cuando el Dr. Weber era niño pequeño, esa idea le solía afligir porque creía que Dios le vigilaba siempre y a cada paso de su camino, listo para corregirle si cometía algún error. ¿Saben cuál escritura utilizaron para infundir dentro de él este temor a la maravillosa palabra de Dios? La escritura que dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, ven al mundo entero. El doctor creía que ciertamente Dios debía tener ojos muy grandes. Los ojos de Jehová contemplando. Dios no tiene ojos. Dios es espíritu. Pero los ojos que contemplan la tierra, eso es la figura condescencio, atribuyéndole a Dios características humanas. ¿No es esta una figura magnífica? Es casi increíble cuando uno comienza a entrar en la profundidad de esta clase sobre poder para la vida abundante. Y este gran versículo de 2 Timoteo, donde dice, toda la escritura es respirar de Dios es la figura condescencio. Hemos hecho algo para ustedes en esta clase. Hemos tomado la figura condescencio, hemos tomado esta figura y hemos enumerado todas las diferentes categorías de esta figura que se utilizan en la Biblia. Y esta hoja está en sus silabarios. No les estamos dando todos los versículos de la Biblia donde se utiliza condescencio en relación con Dios, pero sí se enumera cada variación, porque esto les ayudará a entender las figuras literarias. Durante el curso de esta clase, y mientras les estoy enseñando, a medida que veo estas figuras en la palabra, se las voy a llamar a su atención, para que adquieran versatilidad en su entendimiento de las figuras literarias.
Quizás no pueden reconocerlas todas para poder decir, esta es esta figura o esa es aquella figura, pero sí comenzarán a verlas. Haré esto para ustedes a medida que vamos leyendo la palabra. Quiero leerles algo que escribió el Dr. Wilbil. Es un artículo acerca de parábolas, símiles, metáforas y la figura hipocatástasis. Estas 4 tienen una relación muy cercana en la palabra, pero hay un párrafo aquí que resume, sintetiza y explica las figuras literarias. Me gustaría compartir esto con ustedes. La palabra de Dios se debe aceptar literalmente cuando y donde sea posible, tal como la palabra toda es literal y la palabra escritura es literal. Y nosotros aceptamos la palabra literalmente donde y cuando esto sea posible. Pero cuando una palabra o palabras no son fieles a los hechos, siempre es una figura literaria. Esta es la clave. Cuando una palabra o palabras contradicen o no son fieles a los hechos, siempre es una figura literaria, como la tierra está seca. Concuerda con los hechos, pero la tierra está sedienta, esa es la figura. En la Biblia, cuando las palabras no son fieles a los hechos, siempre se trata de una figura literaria. Las figuras literarias tienen un énfasis diseñado por Dios, que hace falta captar y comprender para poder obtener totalmente el impacto de la palabra. Una figura literaria es siempre más fiel a la verdad que lo que serían las palabras exactas o reales. Se utilizan en la Biblia más de 212 diferentes figuras literarias con hasta 40 variaciones. Los hombres tienden a decir y a utilizar las figuras literarias sin cuidado, pero en la palabra de Dios se utilizan con un diseño divino. Cada una de ellas se puede catalogar y detallar con precisión en cuanto a su exactitud. En esto no hay nada de adivinaciones, porque estas figuras literarias en la Biblia son las marcas del Espíritu Santo de todo lo que Dios quiere enfatizar, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Hay que entender las figuras literarias, clase, hay que entenderlas si vamos a dividir correctamente la palabra de Dios, porque sin el entendimiento de las figuras literarias nadie la puede dividir correctamente. Y esta es una gran verdad, porque elimina toda necesidad de estar adivinando. Yo no puedo ir a la Biblia y decir, esto es importante, o eso es importante, ni usted tampoco. Ustedes no pueden ir a la Biblia y decir, esto es importante, eso es importante. Ustedes y yo tenemos que ir a la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios hable por sí misma en cuanto a lo que es importante, porque Dios la marcó desde Génesis hasta Apocalipsis. Él eliminó la necesidad de adivinar. Nosotros solamente debemos estudiar la palabra y encontrar estas figuras. Cada vez que Dios quiso enfatizar algo, utilizó una figura literaria. Aparte de eso, la palabra de Dios es literal. Si usted entiende las figuras literarias que se utilizan en la Biblia, los orientalismos y las costumbres que se encuentran en la palabra, todo el resto es literal. Todo el resto es literal, que encajará como anillo al dedo y funcionará con una exactitud matemática y una precisión científica. Estas son las figuras que se encuentran en la palabra, y esta es solamente una de ellas. Por eso, en 2 Timoteo, donde dice toda la Escritura, exhalada por Dios, el énfasis está sobre exhalada por Dios. Vamos a continuar con esta Escritura. Toda la Escritura, respirada de Dios, toda ella es exhalada por Dios. Toda la Escritura, respirada de Dios. La próxima frase, y útil, para útil. Quiero hablarles de esta palabra, útil. Algo útil es algo que sirve, que da provecho. Por ejemplo, todo hombre de negocios sabe lo que es algo útil. Es algo que le causa pérdidas. No le causa pérdidas, le da ganancias. Por eso, toda la Escritura que es exhalada por Dios es útil, toda ella útil. No produce pérdidas, sino que da ganancias, tiene provecho, es útil. Y esta Escritura que es tan maravillosamente exhalada por Dios es útil, toda ella. Toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es exhalada por Dios y todo es útil. Recuerde eso.
2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil. Ahora fíjense para qué es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es exactamente lo que dice. Escuchen. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura exhalada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil en una u otra de estas tres maneras principales: para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Porque enseñar, redarguir y corregir son instruir en justicia. Así es como se debería haber traducido según el texto. Toda la escritura es útil de estas tres maneras: para enseñar la doctrina correcta, que es como creer correctamente, eso es uno. 2, para redarguir, que es reprender en esos puntos donde no estamos creyendo correctamente. Y 3, para corregir, para traernos de nuevo a la creencia correcta. Toda la palabra de Dios hará exactamente eso. Nos enseña cómo creer correctamente, nos reprende en los puntos donde no estamos creyendo correctamente y nos corrige para que nuevamente podamos creer correctamente. Es por eso que toda la escritura es útil de estas tres formas, porque todas las tres son instruir en justicia. Si ustedes y yo queremos hacer conexión con los recursos para la vida abundante, tenemos que entender la grandeza de la palabra de Dios, y no acudir a la palabra con nuestro escepticismo, nuestras dudas, sino permitir que la palabra nos hable desde su inherente exactitud interior. La palabra hablándonos desde adentro para afuera. Escuchamos lo que la palabra tiene que decir y luego la trabajamos a la luz de lo que dice para poder llegar al conocimiento de lo que Dios quiere que sepamos. No lo que nosotros queramos atribuirle a la palabra, sino lo que la palabra puede atribuir y atribuye a nuestra vida cotidiana. Por eso toda la escritura es respirada de Dios, y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia, para que podamos vivir la vida en abundancia y poner de manifiesto la grandeza del poder de Dios en nuestro diario vivir.